Bueno, buenas tardes, como dice el lugar común, hay que dar las buenas tardes. Aunque eso es una frase bien rara, ¿no? Buenas tardes, eso no tiene verbo. ¿Verdad? Una frase, uno dice buenos días, buenas tardes. Eso no tiene Y nombre. además es una frase que no tiene verbo y tampoco es buenas tardes. En todo caso es buena tarde, porque es una sola tarde. Yo no sé, esa frase tiene un montón de errores encima y nadie se ha dado cuenta. Bueno, en realidad entonces sí, a pesar de lo mala de la frase, buenas tardes. Eh, Estamos aquí para presentar el libro del amigo, del poeta, ingeniero, humorista Emilio Hernández González. Yo también soy González, soy Roberto Malaver González. Coincidimos en el apellido. Yo les cuento, ¿no? Que yo estoy contentísimo de presentar este libro de Emilio porque yo me he dado cuenta, me puse a hacer un análisis profundo, muy profundo, de que en el gobierno hay mucho poeta, ¿no? Es una cosa increíble, no sé si ustedes se han dado cuenta. El fiscal es poeta, el ministro de Comunicaciones es poeta, el presidente de la Casa Andrés Bello es poeta, el presidente de la Ayacucho, de la Biblioteca Ayacucho es poeta. Entonces yo dije, no, yo voy a presentar ese libro de Emilio, por si acaso le dan un puesto a Emilio, me acomodo yo. Entonces, por eso estoy contentísimo, ¿no? De estar aquí con ustedes. Decía pues que para entrar en el tema, que también es importante hablar del libro, Borges es bueno citar a Jorge Luis Borges decía, ¿no?, que los poetas y los ciegos pueden ver en la oscuridad. Una cosa que sobre todo en este país viene muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero verdad, él decía que los poetas y los ciegos pueden ver en la oscuridad. Y es verdad, eso es cierto, eso, que lo diga él, ¿no? Y también decía que los libros es una de las posibilidades que le permite al hombre ser feliz. Aunque mucha gente no lo sabe, ¿no? Hay mucha gente que no lee, que pierde la oportunidad de ser feliz. Entonces, esas dos frases yo las utilizo para la presentación de este libro, ¿no? En este libro, el amigo Emilio, Juegos de Amar, fíjense que al principio yo me confundí, yo decía, debe ser Juegos de Amor, pero es Juegos de Amar. Juegos de Amar. Además, una de las cosas también que son muy, muy difíciles, una cosa muy difícil de definir como el humor, es el amor, ¿no? Hay miles de definiciones del amor, como hay miles de definiciones del humor. En cambio, en el Juegos de Amar uno encuentra que ya en el epígrafe del libro está todo el contenido de la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque Mallarmé dice que un golpe de dados jamás abolirá el azar. El azar es el juego, ¿no? Como dice él. Y entonces, partiendo de esa frase, uno se encuentra con que la poesía de Emilio, que mantiene esa coherencia desde el punto de vista de lo que se está proponiendo, que es eso, ¿no? Es el azar. Mucha gente, incluso Fernando del Paso, un escritor extraordinario mexicano, el que yo admiro bastante, él decía que el azar es científico. Hay muchas discusiones en torno al azar, ¿no? En esos poemas de Emilio yo me puse detenidamente a buscar esa palabra, el azar, ¿no? Entonces, fíjense que arrancando el libro, que el poema puede ser de vez en cuando, se llama este poema, pero al final, casi al final, ¿no? Dice, podemos intentar la sorpresa, encontrarnos en las páginas del libro, ¿no?, en capítulos distanciados de la vida, lo suficiente como para irrumpir en el ritmo de nuestro azar. Miércoles.
Se cayó una cosa ahí, fíjate, tan fuerte la frase que tumbó eso. De nuestro azar, ¿no? Y entonces, más adelante, hay otro poema que se llama Los Cuchillos, que también dice, al final de ese poema también dice, otra vez el azar nos protege. Otra vez el azar nos protege. Que uno puede preguntarse, pero ¿cómo puede el azar proteger a alguien, no? Los juegos de azar. ¿Cómo puede proteger? ¿Cómo los protege el azar? Después, más adelante, refugios, en el poema se llama Refugios, al final dice, los refugios de la casa se hacen cada día más densos, más francos y llenos de emboscadas, ¿no? No. Más adelante dice atajos, ¿no? Atajos. El azar es un deseo que es, aquí no me entiendo la letra de médico que puse, el azar es un deseo que estaba obligado a inventar, ¿no? Es decir, que en definitiva, una cosa muy importante ahí, a lo largo de toda la poesía de este libro, Juegos de la Mar, es que tiene mucho que ver con el azar y mucho que ver precisamente con el título. Que ¿qué pasa? Que muchas veces uno se encuentra con libros que tienen un titular y entonces uno no sabe por qué tenía ese titular, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué tenía ese titular? Uno no encuentra explicaciones. En cambio aquí hay una coherencia, ¿no? Hay una coherencia que viene verdaderamente bien justificada, como decía al principio, en el mismo epígrafe, en la presentación del libro. Decía esto porque en este país nosotros hemos, sobre todo los intelectuales, aunque a ustedes parece mentira, pero en este país hay intelectuales, ¿no? Los intelectuales de 1890 que crearon una especie de ídolo con un poeta que se llamaba Del Pino y Lamas, y lo adoraron, lo amaron, pero con la idea de hacer una cosa sarcástica, una cosa humorística para vacilarse Guzmán Blanco, y entonces crearon una cosa que se llamó la Del Pineal, donde había un verso, fíjense ustedes, había un verso Del Pino que decía, pájaro que vas volando, parado en tu rama verde, pasó cazador matote, más te valiera estar duerme. Una cosa que uno dice, claro, estos intelectuales encontraron a Del Pino, que era un loco, decían, desatado, hicieron un homenaje con eso. Yo les digo esto porque yo estuve recordando en la poesía venezolana en qué momento se han presentado cosas que se hayan rescatado. Entonces los intelectuales hicieron ese rescate de ese poeta desde el punto, pero lo hicieron con la intención de criticar al gobierno, de aprovecharse en función de ese poeta. Después se vinieron creando más adelante una serie de grupos, ¿no? De grupos. Tú no estabas en ningún grupo poético, Emilio. Que si Guaire, que si Tráfico, que si... El grupo Guaire olía muy mal, decían, ¿no? Tráfico, El Techo de la Ballena, y los poetas entonces se encontraban ahí, se encontraban en esos grupos, ¿no? Y la poesía en nuestro país, como yo conversando con el poeta Pereira, le decía, escúchale poeta, usted no se ha cansado de tanta poesía, ¿no? Porque llega un momento, yo creo que la poesía llega un momento en que la gente tiene que cansarse, porque uno no puede hablar toda la vida poéticamente, uno tiene que hablar también como habla la gente, le digo yo al poeta Pereira, ¿no? Porque entonces él me decía que un poeta no se cansa porque el poeta ve la vida poéticamente, ¿no? Dice el poeta Pereira. Y cuando uno la ve poéticamente, entonces uno vive la poesía. Uno vive la poesía y la poesía vive con uno. Por eso yo que no intento correr ese riesgo de ser poeta, a mí me gusta mucho leer poesía, sobre todo porque hay gente que dice que uno todos los días debe leer un poema para sentirse mejor. Dice, si usted se quiere sentir bien, lea un poema en la mañana, ¿no? Lea un poema en la mañana y te sientes bien, como tú, por ejemplo, uno puede decir, qué bien cae un Neruda en la mañana, ¿no? Y entonces se lee uno de los poemas de Neruda. Entonces, la poesía nos ha venido enseñando a vivir mejor,
porque uno, en función de la poesía, uno es mejor gente, porque uno encuentra la palabra cómo decir mejor las cosas, ¿no? Eso tienen los poetas. Que los poetas encuentran la palabra justa y lo dicen de una manera distinta. Yo recuerdo cuando te daba segundo año de bachillerato, que había un poema de Lazo Martí, que la profesora de castellano me preguntaba, Malaver, ¿qué quiere decir el poeta con esto? Entonces leí una cosa, decía, en el fondo del patio los polluelos picotean el sol. No, en el fondo del patio los polluelos picotean el sol. Y claro, entonces, ¿qué pasaba ahí? Que en el fondo del patio hay una cosa que llaman un ojo de agua, como una especie donde toman agua los pollos, los patos, los animales, ¿no? Y claro, como ahí se refleja, entonces cuando uno empieza a explicar eso, ya el poema pierde fuerza, ¿verdad? Entonces, no, yo le decía, no, profesora, seguramente que en el fondo ahí debe ser una cosa que se refleja el sol, se refleja el cielo, y cuando el pollo pica, pica el cielo. Pero tan fácil que es decir, no, en el fondo del patio los pollos toman agua. Pero el poeta encuentra la manera de darle la vuelta. Ahí, me acuerdo, por ejemplo, hay un escritor peruano extraordinario, un cuentista, que se llama Julio Ramón Ribeiro, que tiene un libro que prácticamente con el que yo he vivido mucho, que se llama La tentación del fracaso, que a mí me encanta porque me encanta el fracaso, ¿no? El fracaso tiene muchas cosas que decir. El que tiene éxito no tiene nada que contar. Generalmente no cuenta nada porque tiene miedo de contar el secreto del éxito. El fracasado siempre anda contando historias, ¿no? Un fracaso permanente, un fracaso. Por eso los dadaístas decían, nosotros somos el éxito de nuestros fracasos, porque fracasaban y fracasaban, ¿no? Bueno, insiste en caerse. Sí, ¿no? Entonces la palabra, decía que la palabra, este amigo Julio Ramón Ribeiro, tiene en La tentación del fracaso, que es una especie como de diario. Él cuenta que estando en París, él tenía un amigo en París, que era poeta, pero que un día él salió con él, y venía una muchacha linda de frente, y él se detiene frente a la muchacha, y le dice, yo quiero ser el inquilino de tu corazón. Y dice Julio Romero, yo sería incapaz de decirle a una mujer una frase así. Yo también. Y el tipo, la muchacha se fue con el chamo con el que acompañaba a Julio Ramón Ribeiro, y Julio Ramón Ribeiro quedaba solo ahí contando eso, ¿no? Diciendo, cúnchale, que hay gente, que lo que pasa es que hay gente audaz. Yo no tengo la fuerza para decirle a ninguna mujer eso, yo quiero ser el inquilino de tu corazón, el pensionado permanente de tu corazón. ¿No? Entonces encuentran la palabra justa, la palabra necesaria, ¿no? Y generalmente hay como una especie de inversión ahí, ¿no? Que le dicen a las mujeres, por ejemplo, el cielo está azul como tus ojos. Que uno, que es una persona racional, uno diría, no, tienes los ojos azules como el cielo. Entonces ellos invierten esa cosa. El cielo está azul como tus ojos. Es una maravilla. Pero yo no soy, pero yo he sido un incapaz siempre, pero yo no soy capaz de decir una cosa así tampoco, de darle la vuelta a esas cosas. En cambio los poetas, ¿no? Tienen el manejo de la palabra, que eso en realidad hay que, como en este libro, el amigo, se nota, cuando ustedes lo lean van a notar que precisamente hay unas cosas que se pueden decir de una manera, pero el poeta la dice de la mejor manera, de la manera que tiene más fuerza, que tiene más encuentro, y que incluso que invita más al encuentro, al amor, que invita más a dejar la soledad por un momento y a encontrarse con otra gente, ¿no? Fíjense que también en la Biblia los cristianos dicen eso, que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo cura que le decía, pero no, yo soy digno de que en mi casa entre todo el mundo, le decía yo al cura. Y en cambio esto decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero me conformo con que me digas alguna cosa, una palabra tuya. Para que ustedes vean la fuerza que tiene una palabra, que muchas veces uno ni lo sabe, ¿no? Pero hay palabras muy maldichas, por eso se llama, por eso existe el libro Buenas y Malas Palabras de Ángel Rosenblatt, ¿no? Aunque todas las palabras para mí son buenas. ¿Quién dijo, como decía Roberto Fontana Rosa, que yo tengo este libro acá,
que él decía, pero ¿quién dijo que las palabras eran malas? ¿Por qué se llama palabras malas a algunas palabras? Porque se pelearon con las otras, porque pelean, ¿no? Entonces, es verdad, todas las palabras son buenas, ¿no? A pesar de que hay unas que son muy malas, pero dichas en el momento justo, en el momento indicado, tienen una fuerza que más que nadie el poeta sabe cuándo decirlas y cómo decirlas y al lado de quién decirlas, al lado de qué decirlas. Entonces sí, yo repito, la poesía de Emilio, ya es la segunda vez el segundo libro de Emilio que yo presento de poesía, así que si Emilio te pasa algo en el gobierno, ya tú sabes que yo he sido el presentador 2 veces, 2 veces de la poesía de Emilio, en el sentido de que, y hablando de todo un poco, los poetas serán buenos gobernando, ¿no? No sé, ¿verdad? Por ejemplo, Neruda no gobernó nunca. No, fue embajador en París. Vallejo no gobernó, Lautremont no gobernó, Rimbaud no gobernó. Por todos esos tipos, ¿no? El amigo, bueno, Andrés Eloy Blanco gobernó, que era poeta. Pero esos no son poetas. Esos saben hacer sus cosas, ¿no? Esos no se roban los versos. Bueno, los poetas en realidad llevan una vida mucho mejor que la que pueda llevar uno, por lo que les decía, porque incluso, como decía Borges, pueden ver en la oscuridad, y esa es una gran ventaja, ¿no? Que un poeta pueda ver en la oscuridad, ¿no? Es como que uno le diga a una mujer, apaga la luz que quiero verte mejor, ¿no? Dice, hay que tener imaginación, hay que ser poeta. Bueno, entonces yo creo que lo mejor, de una vez dicho todo esto, o lo poco que he podido decir en torno a la poesía, en torno al azar, al reencuentro, a las poderosas imágenes que tiene Emilio ahí con respecto al azar, yo creo que lo mejor es que Emilio hable de su libro, porque el que mejor habla de unos libros es el tipo, es la persona que lo escribió. Y explicar, como decíamos antes, explicar la poesía es perder la poesía. Yo recuerdo, por eso comentaba con alguien ahí, hay gente que se aprendió de memoria el poema 20 de Miguel Otero Silva, el poema 20 de Pablo Neruda, ¿no? Pero se lo aprendió porque una cantante chilena que se llamaba Ginea Acevedo, que vino a Venezuela y cantaba, entonces la gente creía que ese era todo el poema 20, pero sucede que no, que la tipa cantó unos 4 o 5 versos, y el mejor verso que estaba ahí, que yo lo comentaba ahorita con unas amigas, no lo cantó, entonces poca gente lo sabe, que es ese verso extraordinario que dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Que a mí me parece extraordinario, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Entonces, bueno, para esto yo le doy la palabra a Emilio, porque yo el de entonces ya no soy el mismo. Adelante, Emilio. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tus palabras, por acceder a presentar mi libro por segunda vez. No quedaste, digamos, ¿cómo se dice?, escarmentado la primera vez. Entonces, y no has aprendido. Entonces, pero bueno, no sé si has oído por ahí, creo que se dice, de humorista, poeta y loco, todos tenemos un poco. O bueno, o algo parecido. De músico. En esa época, cuando presentaste el primer libro, teníamos unos proyectos para hacer unas cosas humorísticas por ahí y tal, no sé qué, pero bueno, al final se quedaron en el camino, cosas del azar. En este país es donde hay el mayor número de proyectos. Exacto. Proyectos que se quedan en cualquier parte. Proyectos para todo. Bueno, efectivamente, el libro, el azar es un tema constante, ¿no? En este libro. Es como decir una relación entre el azar y el amor. El azar, todo el mundo se habrá preguntado alguna vez qué hubiera pasado si yo hubiese llegado 5 minutos después a un sitio donde conocí a la persona con la que
tengo una relación de pareja, o 5 minutos antes, o qué hubiese pasado si, yo recuerdo digamos, en la universidad estaba empatado con una muchacha que tenía el pelo largo y bello, ¿no? Entonces ella se lo cortó cortito, porque era una moda en la época cortárselo así como tipo varoncito, como se decía. Sí, ¿verdad? Algo así, una moda que había. Y entonces, claro, cosa que no haría ahora, en esa época la dejé, porque yo me gustaba era por su pelo largo. Entonces, cosa que, bueno, que es de muchacho, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ella vio una foto donde se sintió que ella iba a quedar tan bella como la modelo? O sea, son cosas, el azar permanentemente nos, digamos, nos marca, y marca nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones amorosas. Entonces, por decirlo así, estos poemas han sido como una especie de exploración en el plano poético de esa realidad que, digamos, que no se puede explicar. Yo tengo un poco de raíces científicas también, no se puede explicar científicamente. Tienes que recurrir digamos, a armamento pesado, ¿no? No a la ciencia, sino armamento pesado, que es la poesía, el arte. O sea, ya ahí lo puedes explicar. Porque ni la ingeniería, ni la ciencia, ni nada de eso explica muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y mucho menos este tema de juegos de azar. También, no sé si recuerdan una película de una pareja, yo no recuerdo el título, por eso es que a lo mejor alguno de ustedes me lo recuerda. Una pareja que se citaron y creo que uno no pudo llegar a tiempo. Ellos estaban como a punto de empatarse o de casarse, y uno no pudo llegar a tiempo y se perdieron la pista durante no sé cuántos años. No sé cómo se llama esa película. Pero sí la han visto algunos, ¿no? Creo que el tipo después vuelve, el tipo la recuerda tanto que él se convierte en escritor y vuelve al pueblo a presentar el libro para que vaya toda la gente a verlo, a ver si él veía a esa pareja que él perdió en la juventud. Pero él no pudo llegar por un tema de azar, porque se le presentó un tema ahí. Entonces, de haber llegado, se hubiesen casado, hubiesen tenido una relación, hijos, todo eso. Entonces, esos son los temas interesantes que solamente tienen, digamos, son abordables desde el punto de vista del arte, de la poesía. Ese es más o menos el concepto. Bueno, sí, lo que está un poco detrás, ¿no? Entonces sí fue, digamos, hay muchos poemas que salieron así como automáticos, pero después yo mismo me di dando cuenta del hilo conductor, es la cosa, claro, ¿no? Del concepto generador. Del concepto generador. Entonces, y entonces poco a poco me fui dando cuenta y fui como, digamos, completando el poemario con esa obsesión, ¿no? Con esa obsesión de lo que es el azar en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones amorosas. Entonces, bueno, eso es más o menos, o sea que por eso se llama juegos de amar, como si fuera juegos de azar, ¿no? Sí. Y no es de amor, sino como de azar, ¿no? Y juegos de amar. ¿Qué otra cosa? Pero fíjate, ¿no? Yo tenía aquí una frase que también de Nietzsche, que dice que él dice, siempre estoy a la altura del azar. Para ser dueño de mí tengo que estar desprevenido. Fíjense, estar desprevenido. Que generalmente la gente dice, no, hombre precavido vale por dos. Si uno está desprevenido no vale por nada, ¿no? Porque uno lo que está pendiente de lo que pueda ser, producto del azar, de lo que pueda pasar, porque precisamente uno vive pendiente de eso, de que qué me va a pasar, no que esté pendiente de que no me pase nada. Generalmente el que le pasa de todo es el que no esté esperando que le pase nada, ¿no? Que uno llega y cuenta cosas que le pasan a uno y la gente dice que uno está inventando, que uno está queriendo, no, Roberto, a ti siempre, ¿no? Por ejemplo, le pongo un juego, yo conocí en Cumaná, yo en Cumaná tomando con un tipo,
el tipo tenía una pierna que se quitaba y se la ponía, ¿no? Tenía una prótesis, ¿no? Una prótesis. Entonces sucede que después de 4, de 10, 20 cervezas, no sé cuántas, entonces él me dice, Roberto, me voy. Me voy. Entonces él cuando bebía se quitaba la pierna y la ponía al lado. Y cuando se va se la pone, pero se la pone al revés. Y entonces hago un paso adelante y este para atrás. Entonces yo he hecho ese cuento. Y él tuvo un rato en el mismo sitio porque avanzaba y después atrás. Y la gente dice que es mentira, pero es verdad. Lamentablemente en ese momento no había esas cosas, ¿no? El celular para hacer un TikTok, una cosa. Pero, yo, porque entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, es que a ti solo a ti te pasan esas cosas. Solo a ti te pasan esas cosas. Bueno, no sé, pero a uno le pasan. Lo mismo contaba Brian Echenique, ¿no? Brian Echenique decía que a él le pasaban tantas cosas que la gente no le creía ninguna. Por ejemplo, él llegaba a un bar, bueno y sano. No, pero, perdón, él escribía 6 horas en una isla, escribía y escribía, y después llegaba al bar dando tumbos entre las sillas, ¿no? Se caía a palos y salía derechito. Y entonces el dueño del bar le dijo, cúnchale, usted es el único cliente que tengo yo que entra rascado y sale bueno y sano. Ese tipo de cosas. Entonces él también dice, pero es que son las cosas que me pasan a mí, pero claro, te pasan esas cosas porque tú nunca estás esperando que te pasen cosas que tú has pensado que te pasan, ¿no? Por eso es lo que dice Nietzsche, uno siempre está a la altura del azar, a la altura de lo que pueda pasar. No es que uno sea una especie de planificador, de que uno se la pasa planificando. Una vez que termine este acto, yo ya tengo planificado que me están esperando, pues ya fulana de tal, me va a llevar a la casa. No, uno vive al azar, pues, ¿no? Un poco como decía el de la novela, el amigo como vaya viniendo, vamos viendo, esa frase filosófica que se puso en el país que uno sin saber. Pero eso es producto del azar, precisamente, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero como se acostumbra en estos casos, Claro. leer algunos poemas, ¿no? del libro. Entonces, vamos a ver si... Bueno, voy a leer unos que sí, que me gustan, pero también que, digamos, algunas personas que lo han leído previamente me dijeron, este es el que me gusta. Que a lo mejor, tú sabes, que a veces uno escribe algo y lo que es la recepción es una cosa totalmente distinta. O sea, que a veces a la gente le gusta uno inesperadamente, que yo digo, bueno, ¿por qué ese le gusta? Me parece que no es de los mejores, pero a la gente le gusta. Entonces... Bueno, perdón, Ramos Sucre, el poeta José Antonio Ramos Sucre, que era profesor y tal, entonces se cuenta en su biografía que un alumno se le acercó y le dijo, poeta, qué bueno ese poema que escribió hoy, porque escribía en el Universal, ¿no? Que era el periódico más viejo de ahora, ¿no? En 1909 salí de esa. Entonces el profesor José Antonio Ramos Sucre se lo queda viendo y le pregunta, ¿y usted lo entendió? Yo me imagino cómo se sentiría el chamo, ¿no? Porque es verdad, si yo te digo, qué bueno ese poeta, y uno le pregunta, ¿y usted lo entendió? Entonces uno no sabe qué decir. Uno sabe, yo no sé, porque uno no se atreve a decir, porque de repente si lo que yo le digo, yo lo entendí mal. Entonces uno, bueno, tienes que dudar. Y bueno, con respecto a eso que comentabas de que explicar un poema lo mata, ¿no? Justamente la belleza de la poesía es que el mismo poema no es que tienes que cerrarlo sino que se abre en miles o millones de interpretaciones, una para cada quien. Sí. Entonces, si tú dices, no, eso es esto y esto, entonces ya ahí no hay equívoco, deja de ser poema. Exacto, yo creo, ese es el punto, de explicar el poema. Pero por cierto, ahora me acordé, Roberto Hernández Montoya y yo descubrimos que mucha gente pregunta, ¿pero qué es poema? ¿Qué cosa es un poema? Entonces nosotros descubrimos que poema es el cantar de un pajarito que vive lejos de su nido
Sí. Entonces, pero Eso bien, fue nada como a bolero. y estaba tan fácil la cosa y uno no sabía qué era, ¿no? Y lo venían cantando desde hace tiempo, bastante tiempo. Y uno no, eso pasa, como decía, las cosas que están más cerca son las que menos vemos. Y uno tenía esa cosa, ese concepto ahí tan cerquita y uno no sabía que el poema es el cantar de un pajarito que vive lejos de su nido con la esperanza de volver. Eso es todo, así de fácil. Más nada. Bueno, vamos a empezar con este. Este es el primero. El título es Dicen que al principio. Algunos dicen que todo empezó con una gran explosión. Se lanzó espacio y materia en todas direcciones. Millones de átomos salieron raudos a conquistar el éter. En la explosión se creó la verdad y la mentira. Ocuparon sus lugares el amor y la ira. Se prefiguró la sonrisa y la duda. Otros dicen que al principio fue el verbo, que en un estallido los vocablos se expandieron violentamente. Esa explosión vislumbró a Dante, a Baudelaire, a Mistral. Reagrupaciones milagrosas de materia verbal crearon a Sherezade y a Dulcinea. Un azar del tiempo se convirtió en este poema, todo al margen de la poesía que se gestó en otras galaxias. No puedo imaginar explosiones más oportunas. Incluso dicen que ambos, verbo y universo, aún se expanden pertinaces mientras termino la lectura de estas líneas reflejadas en tus pupilas. Ahora Roberto pasa a explicar. Roberto pasa a explicar el significado. No, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien la cosa, ¿no? En la pupila. Déjeme. La pupila insomne. Bueno, vamos a ver este un poco más largo. Se llama Trazos. Se me antoja estar en tu bestiario, con mis manos crispadas, uñas de pollo, orejas de gato, de rancio estilo medieval. Con cierta frecuencia, el lienzo prefiere pinceladas vengativas, en respuesta a las torpezas que la memoria obsequia. Después de un día nuboso, sombreas mis ojeras, alargas mi cola terminada en flecha y repasas mi vientre. Otras veces, después de una noche lacerante, redondeas mis colmillos, borras el fuego que derramo y alargas la comisura de mis labios para mostrar una sonrisa casi tenue y sin sombra. En contrapartida, abro el libro de tus visiones, con imágenes coloridas, envueltas en notas al margen, con minúscula letra. Al recuerdo de tu risa, vuelvo a escribir tu nombre. Sobre el horizonte desenfocado, dibujo un río sinuoso como manos bordeando tu cadera. Me apoyo en una escasa mañana con ánimo de retocarte para trabajar tus pupilas alargadas y las plumas remeras de tus alas. Nos transfiguramos, haciendo las pausas necesarias para que el fuego que profiero
y tus caderas rodeadas por mis manos duerman tranquilos en los pinceles una tregua sosegada de agua turbia. ¿Entendiste? Esto es más difícil. Es más difícil. No. No. Voy a buscar uno que me dijeron que... No, yo... Ah, mira, que están haciendo señas que parece que ya se agotó el tiempo. El tiempo también se agota. Fíjense que uno dice que el tiempo se agota, pero yo tengo un amigo que dice, el tiempo se hizo enano. Uno más, que es el que prometí. ¿No? Refugios distanciados. Ese es uno que me dijeron, ay, que me gustó mucho. Ajá. Refugios distanciados. Cada uno prefiere algún distante rincón de la casa, un espacio de paredes roídas donde podemos evitar al otro en ciertos momentos. Cada uno desmenuza su liturgia cotidiana en esos remotos refugios de piedra, saboreando mutuas ausencias. Cada uno planifica la forma de moverse en la casa, buscando atajos secretos y formas silenciosas de reír. Elegimos con sumo cuidado lo que leemos en soledad. Con 20 poemas de amor, o quizás más, pasamos las páginas lentamente, como deteniendo el tiempo. A veces nos vemos en la mesa o en el sofá, intercambiamos algunas frases y emprendemos la retirada a nuestro rincón favorito. Los refugios de la casa se hacen cada día más densos, más azarosos y llenos de emboscadas. Bien. Entonces, ahora sí dice, fíjense la diferencia, ¿no? A Emilio, que es poeta, le pusieron agua. Y al presentador no le pusieron, para que ustedes... ¿Por qué? Porque el presentador no es poeta, ¿no? Esa es la ventaja de ser poeta, que a uno siempre lo tratan bien como poeta, ¿no? En cambio, uno debe, así como uno elige a los amigos, uno elige las profesiones, ¿no? Uno elige ser ingeniero, ser médico, uno elige a los amigos. O poeta o loco. Uno elige el Esequibo, la gente ve leer. Uno elige, ¿no? Pero entonces cuando uno elige el fracaso, uno no tiene por qué quejarse, porque tú elegiste el fracaso, ¿no? Ya la gente dice, no, a ese fracasado no le pongan agua, pónganle al poeta, ¿no? Ah, querido, no, pero los fracasados son muy queridos, precisamente porque se la pasan fracasando. Bueno, gente, fue verdaderamente un gusto, un honor compartir con ustedes y con Emilio este libro extraordinario, Juegos de Amar. Y muchas gracias por su asistencia. Flores, el bautizo. Ahora sí. ¿Cómo es la cosa aquí? Uno agarra el libro y una mujer le echa, ¿no? Ábrelo. Ajá, pero ese le puso aquí, nuestra mesa. Rezamos juntos, bautizamos el libro Juegos de Amar. Bien,